Vamos a iniciar con un himno primero, una oración y nos vamos a nuestra dominical. Vamos a abrir nuestros himnarios, o lo tienen acá atrás, el himno 98. Hay una fuente sin igual. Lo tienen acá en la pared. O el 98, hay una fuente sin igual. Listos, vamos a empezar. Hay una fuente sin igual de sangre de Emmanuel, en donde lava cada cual las manchas que hay en él, que se sumerge en él, que se sumerge en él, en donde lava cada cual las manchas que hay en él. El malhechor se convirtió clavado en una cruz. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús. Y yo también, mi pobre ser, allí logré lavar la gloria de su gran poder. Me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar la gloria de su gran poder. Me gozo en ensalzar. Eterna fuente carmesí, raudal de puro amor, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor, el pueblo del Señor, el pueblo del Señor. Se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. Así puestos en pie, oramos. Bendito Padre Celestial, gracias de nuevo, bendito Dios, por lo bueno que es. Gracias por cuidarnos, gracias que podemos vernos otra vez, bendito Dios, después de aquel último servicio, el miércoles o el domingo, los que no vinieron el miércoles, sea con los hermanos que no están aquí, bendito Padre Celestial, como siempre le pedimos, de cada día de la semana, por los hermanos que están enfermos, le pedimos hoy también, bendito Dios, sea con ellos, tráigales consuelo donde quiera que estén. Gracias, Padre, por todo, y sea con la escuela dominical, cada maestro y cada alumno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hermanos, muy buenos días, que Dios los bendiga a todos ustedes. Quiero continuar con el estudio que comencé la semana pasada y les expliqué un poquito, les quiero hablar un poquito de la historia de la Biblia, de dónde viene, por qué la creemos, y preguntarles una vez más, ¿cuál es el primer fundamento de la fe? El fundamento francamente más importante.
que nosotros como cristianos aceptamos. ¿Alguien tiene una idea? Mándeme. La escritura, sola escritura. Nuestra fe está basada en la palabra de Dios. Pero también les enseñé que hombres malos, malignos, entraron. ¿Para qué? Para destruir la escritura, poner duda, establecer duda, agregarle, quitándole. Y una vez dice la palabra de Dios que el que le quite o le ponga, dice que va a ser quitado del libro de la vida. Entonces con esto, hermanos, quiero un poquito más decirles que Dios se revela en varias maneras a nosotros. Y quiero hacer un repase y quiero irme despacio para que puedan en la mente grabar la palabra de Dios. Miren, estas cosas, el estudio de la palabra de Dios, para mí comenzó verdaderamente en el año 68, 67. Es cuando hubo para mí un interés en la palabra de Dios. Pero fue hasta cuando llegué a esta iglesia que me di cuenta que dónde estaba la palabra de Dios. ¿Nunca se han preguntado ustedes dónde está la palabra de Dios? ¿Nunca han oído pastores, predicadores, y estoy hablando de predicadores fundamentales que dicen, creo en la palabra de Dios de Génesis a Revelación? Todo el libro de la palabra de Dios, que dicen, es divinamente, ¿qué? Inspirado. Vamos a identificar qué es inspiración. Bueno, a mi modo de pensar, es que Dios habla al hombre, usando la inteligencia del hombre, la capacidad del hombre, y según cómo es, lo inspira para escribir los pensamientos y la voluntad de Dios en un libro. ¿Se fijan? Y este libro es la palabra de Dios. Pero no paramos ahí. Inspiración no tiene ningún valor si la palabra de Dios no es retenida o no es preservada. ¿Se fijan? Son dos palabras distintas. Inspiración y preservación. Les dije también que Dios se revela a Él mismo. En el Antiguo Testamento se revelaba en sueños, como Jacob o cualquier otro hombre, José, Abraham. Dios hablaba a los hombres en sueños, les hablaba también en apariencias. Dios se le apareció, o el Señor Jesucristo se le apareció a Abraham cuando vinieron ahí que iban a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra. Uno de ellos era el Señor Jesucristo y los otros eran ángeles. Pues que en apariencias y también a través de la naturaleza, los cielos cuentan, ¿verdad? La gloria de Dios, aún hasta la historia, porque todas las cosas que vemos, que son físicas, es difícil explicarlas de dónde vienen, de dónde salieron, cómo se hicieron, han estado ahí siempre, pero sabemos que aún la naturaleza y el hombre se van desgastando, se van acabando. Las montañas grandes se van haciendo, si dejas metal, el agua lo disuelve. Eso es que vemos que la creación física también tiene su límite, pero Dios habla a través de la naturaleza. Como les digo, ¿quién la hizo? ¿Se hizo sola? ¿Tiene un comienzo? Son preguntas que el hombre tiene cuando estudia filosofía. Filosofía quiere decir el amador de la diosa Sofía, en el griego. Eso es que un hombre estudia filosofía, ¿para qué? Para hallar una explicación de dónde vienen todas las cosas, si hay un Dios allí o dónde está. Porque yo nunca he visto a Dios. Eso es que Dios, como yo no puedo llegar hasta donde está Dios, Dios tiene que bajar hasta donde yo estoy, donde estamos todos. Entonces Dios habla también en la palabra de Dios, la Biblia. Cielo y tierra pasarán, pero ¿qué? No pasarán. ¿Se fijan? Cielo y tierra. Pero sus palabras, no dice mi mensaje,
sino sus palabras no pasarán. Y más adelante, cuando vemos o leemos el libro de Hebreos, dice que Dios nos ha hablado en estos últimos tiempos. ¿Por quién? Por Jesucristo, ¿verdad? Entonces, que Él es la revelación completa de Dios, porque son tres los que dan testimonio en el cielo, ¿verdad? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno. Grande es la palabra, pues, de piedad, la palabra de piedad. Dios fue manifiesto en carne. Se fijan, Dios, siendo Dios, bajó en forma de hombre, habitó entre nosotros, y hubo muchos que creyeron en Él. Y también Dios habla a través de milagros. Pero también hay muchos hombres y mujeres que hacen milagros falsos, como los que estamos viendo en la televisión. Eso es que en el principio les dije que Dios preservó su palabra en el idioma hebreo, que es el idioma judío, pero ya había otros idiomas antes, asirio, tal vez griego, egipcio, pero Dios escogió a un hombre para preservar una nación que ahora conocemos como el pueblo judío. Entonces, cuando Dios habló, preservó su palabra. ¿Y saben quién? Pienso yo, ¿cuál es el primer libro que fue escrito? Job. ¿Por qué? Porque cuando leemos Job, Job hace sacrificios al Señor, algo que se les prohibía aún los judíos, hasta nomás los levitas. Pero vemos que Job hace sacrificios, se lo ofrece a Dios. Y de ahí viene Moisés con el Pentateuco, el Pentateuch. Y Dios habló al hombre a través de eso. Ven, Dios va escogiendo a un hombre, muchas veces una nación, y a los judíos fueron escogidos ¿para qué? Para ser sacerdotes a las naciones paganas que hubo alrededor. También les dije que ciertas porciones del Antiguo Testamento fueron escritos en arameico. Y más adelante les dije que cuando viene Grecia, conquista al mundo de aquel entonces, la Biblia o las palabras de Dios fueron preservadas en un idioma que podemos decir que es el idioma de la calle. Nosotros le dijéramos West Side, ¿verdad? Entonces, que era el idioma que se usaba en la calle, en la agora o el mercado. Y era un idioma común, pero Dios lo usó porque ese idioma fue universal. Antes de Grecia estuvieron los romanos, pero aún los romanos adoptaron el idioma griego. Entonces que aquí están dos maneras que fue preservado. Más adelante vienen los cristianos, los comienzan a matar ahí en Roma y en todo el mundo. Y lo que pasó, hubo hombres que comenzaron a leer la palabra de Dios, pero querían la Biblia en su idioma. Ahora, yo pienso que hay una revelación progresiva. Dios no le reveló todo a Daniel, por ejemplo. No cierra el libro, hasta ya con el último. Entonces, pero a través de la historia, Dios nos está revelando. Como miren, el judío, él no creía que iba a existir una iglesia. ¿Por qué? Porque ellos eran el pueblo escogido. Por eso Pedro le dice, ya vas a establecer tu reino. Y el Señor dijo, pues a ti qué, tú nomás sígueme. Eso es que cuando el judío rechazó a Jesús como el Mesías, como el que fue mandado para ser rey de ellos, entonces Dios suspendió el reloj profético hace como 2000 años, entre un tiempo que nosotros llamamos la dispensación de la gracia, donde Dios le da la oportunidad, trabaja con cualquiera, gentil, judío, de todo hombre. Y la salvación es diferente en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Porque los sacrificios, con ellos se podían acercar a Dios.
pero había un sacerdote levítico que él presentaba los sacrificios, los mataba. Y cubrían el pecado, pero el hombre, sea el judío que creía en Dios, no iba al cielo, no forman parte de la iglesia. Ellos iban al seno de Abraham. Y como le digo, cuando el cristianismo se comenzó a esparcir por todo el imperio, pues naturalmente gentes llevaban la palabra de Dios. Y unos querían, pues yo quiero la palabra de Dios en un idioma que Dios. Entonces los hombres inspirados por Dios para retener o preservar, porque los hombres, los escritores, ellos fueron inspirados en una manera un poco diferente. Ellos fueron inspirados para escribir lo que Dios quiera. Pero los hombres, los traductores verdaderos, fueron inspirados para preservar la palabra de Dios. Y esa es la diferencia. Entonces, después del griego, el idioma que Dios usó era el idioma siriaco, de Siria. Una versión que se llama la Peshira. Ahora, ese idioma era fácil para entender y muy cerca a la ciudad de Antioquía, donde primeramente fueron llamados los cristianos. Hay una escuela bien fundamental, bien apegada a la palabra de Dios. Ahí estaban muchos de los apóstoles, Juan, Pablo, Bernabé y muchos de esos hombres. Entonces, es que usando esta traducción y las Biblia que los hombres ahí, los que estaban ahí y conocieron al Señor Jesús, muy seguro dieron la aprobación. Eso es que tenemos la siriaca o siriaco, pues está muy cerca a Antioquía. De ahí otra versión más adelante, la antigua versión latina de los waldenses. Ahora, Pedro Valdés fue el traductor de esta Biblia, pero en el idioma latino, el valdense, Valois, así se llama, y él tradució esa Biblia que también fue llevada por todo el imperio. Pero no me quiero adelantar. ¿La Biblia o la del Testamento? No, la Biblia. No me quiero adelantar, pero miren, en Antioquía había una escuela que estaba muy apegada, muy acercada a la verdadera doctrina cristiana. Pero más adelante, y Pedro no fue el primer papa, Pedro fue allá, la sepultura de Pedro fue allá en 1952, allá en la Tierra Santa, allá como en Israel, por allá. Pero Pablo fue, y él no menciona que Pedro estaba ahí, pero yendo allí se estableció una iglesia de cristianos, pero como Roma era gobernando todo el mundo, entonces allí surgió un cristianismo que podemos decir que era bastardo, creían en Dios, pero había un hombre que se llamaba Constantino el Grande, y él para unir el imperio, porque estaba viendo que los cristianos estaban creciendo entre más mataban, más salían de ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer para retener a los paganos y a los cristianos? Eso es que este hombre lo usó Satanás de una manera muy grande para engañar a los cristianos. El cristianismo de ahí, bueno, en el año 325 este hombre Constantino con su ejército derrotó en el puente de Milvan Bridge un hombre que se llama Maximentius o Maximentius, algo así. Y dice él, yo vi una cruz, pero en una forma como de ancla, con un así. Y esa cruz es la señal de Isis, la diosa egipcia.
Y dijo, en esta señal conquista. Y este hombre, pues, el diablo le dio la victoria, conquistó, unificó el imperio romano y dijo, ahora ya soy cristiano, no siéndolo. Bautizó a todas sus tropas ahí debajo de un árbol, nomás los metió en el río, les echó agua. Y ahí comenzó el cristianismo que más adelante conocemos como el catolicismo. Entonces que este hombre llamó un concilio, en el concilio de Nicea, allá como cerca de Istambul, por allá. Y lo que hizo, quiero que todos los obispos de todo el imperio vengan, porque vamos a hacer un concilio y vamos a determinar qué son las creencias cristianas. Pero invitó a todos, de todo el imperio, muchos cristianos, obispos, ministros fueron. Pero el diablo los engañó. Digo eso porque ahí tenían toda clase de enseñanzas. Ahí estaban alegando, este era lo mero que estaban alegando, ¿quién es Jesucristo? Unos decían, Ario decía, Jesucristo es un Dios criado. Y el otro, ¿cómo se llama? Atanasio. Estaban alegando los dos. Y Constantino ya se estaba inclinando a Ario, porque había un hombre que se llamaba Eusebio, era un historiador, y ahí estaban peleándose y finalmente excomunicaron a Ario y lo echaron fuera. Pero a Constantino se le ocurrió una idea, y dice, ¿saben qué? Pues bueno, somos cristianos, pues yo quiero copias de la Biblia cristiana también. ¿Se fijan? Ni él había leído, pero ya supuestamente él ya se había convertido en cristiano. Y le habló a este hombre que se llamaba Eusebio, era el historiador, muy amigo de Constantino, que dijo cuando, porque él era como el moderador, Eusebio estaba allá y allá venía Constantino vestido de oro, con un panal de avispa grandote acá arriba y con un cepo, y dijo, como si fuera Dios. Ven, engañó a la gente. Y de ahí cuando fue y se paró Constantino ahí en el trono, en la silla que estaba ahí, mira todos los obispos, hasta que él les tuvo que decir que se sentara. Y el de ahí se sentó. Y no sabía ni lo que estaba diciendo, ni lo que estaba hablando. Pero sí le encargó a este hombre que también, que le digo que era historiador. Y todavía por ahí tengo la historia del cristianismo, escrita por este hombre. Y dijo, te encargo 50 Biblias, copias, que las traigas, me las traigas a mí, y esa va a ser la Biblia de nosotros. Pero fue a un lugar donde era Alejandría en Egipto, pero ahí también vivió un hombre antes de Constantino que se llama Adamasio Orígenes, y este hombre no era cristiano, su padre sí era, y él le dijo que se iba a castrar, porque yo creo que algo le ofendía a él, y como dijo el Señor, si te estorba, pues te lo quitas. Y es lo que pasó. Entonces va Eusebio y con Adamasio Orígenes, como cerca de 100 años antes, él había hecho unas Biblias, una columna de 6 Biblias que son conocidas por hexápala. La palabra hexápala quiere decir 6. Y él entraba a escribas con él, tenía como 60 o 70 escribas, que todo lo que decía lo escribían. Pero este hombre, Orígenes, no creía que Jesucristo era Dios, creía que Jesucristo era un Dios creado, no creía en un infierno literal, creía en como la reencarnación, sino la transmigración de almas. Pensaba que el diablo iba a ser perdonado. Y había otras cosas que no iban concuerdo a la palabra de Dios. Yo les he dicho, según como cree un hombre en su corazón y en su mente, es como va a escribir, ¿verdad? Porque escribe los pensamientos. Y si él no creía eso, ¿cómo creen que iba a escribir la palabra de Dios?
lo que no le gustaba a ese hombre lo quitaba, o si no le añadía. Y tenían una columna de 6 Biblias. Y ya había muerto cuando Eusebio va a Alejandría y agarra una de esas Biblias, hace 50 copias y se las lleva a Constantino. Y dice, esta es la palabra de Dios. Y pues Constantino porque ni sabía ni leer, pero las aceptó. Y como le digo, también Damasio escribió un libro que se llama el Septuaginto. El Septuaginto es supuestamente una Biblia hebrea que fue escrita antes del Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo nunca la usó ni la mencionó en todo lo que estuvo aquí en la tierra. Los apóstoles no la mencionaron. Pero es una Biblia que nada más tiene el Antiguo Testamento, no Sí. tiene el Nuevo Testamento. Sí, fueron, que dice las 70, Septua, ¿no? El Septua, quiere decir 70. Y otra cosa que hicieron, supuestamente, ¿quién podía traducir la palabra o retenerla? Era la tribu de Leví. Entonces que este hombre dicen que escogió 12 hombres de cada tribu y que fueron más que 70. Entonces que vemos que eso estaba errado. Y este hombre se las llevó a una de ellas y dijo, entonces que de esas versiones de la Biblia, que son una versión católica, viene lo que se llama la Biblia alejandrina de Egipto. Y pues ahí ellos la aceptaron, esta es la palabra de Dios. Y de ahí en adelante, después de ese concilio, el que no creía conforme a lo que ellos establecieron ahí, lo perseguían, andaban detrás de ellos, los mataban, porque ya eran herejes. Es que lo que saliera de Roma, eso iba a estar bien. Pero había 2 escuelas en conflicto, la escuela de Roma y la escuela allá cerca de Antioquía, y la escuela en Alejandría. Se fijan, ahí había 3 y estaban como un triángulo. Y lo más triste de todo eso, que muchos cristianos se creyeron, porque ya el cristianismo ya no era una religión ilícita en contra, sino era una religión aprobada por el Constantino. Y de ahí en adelante vino la persecución pero también me quiero un poquito. Bueno, después de la versión antigua latina, vino la versión en alemán de Martín Lutero, la traducción que se llama Olivet, que usó lo que les dije la semana, el texto masorético del Antiguo Testamento y el texto recibido, que es el Nuevo Testamento. Entonces que la traducción que estableció Martín Lutero era una traducción muy correcta. Y finalmente la versión antigua de Cipriano de Valera, que usó un poco la versión antigua de ¿cómo se llama? De Pedro Ubaldo, o de, ¿cómo se llamaba? El que era, ahorita les digo, trajo una Biblia, era muy católico también, vivió en los años 400, ahorita no me acuerdo del nombre, pero aquí lo tengo. Eso es que estaba muy apegada, pero había unas cositas que, ahí le falló. Y hay la versión autorizada del rey Jacobo de Inglaterra, que conocemos nosotros como la 1611. Y esa Biblia fue llevada a todo el mundo por la nación inglesa. Porque cuando echaron los españoles a los árabes en 1494, echaron a los musulmanes, entonces echaron también a los judíos. Y ahí comienza la Inquisición.
Y yo creo que por eso Dios usó la nación de Inglaterra para llevar esa Biblia por todo el mundo. Ha sido traducida en más idiomas. Pero entonces vamos a llegar hasta ahí ahorita. O sea, es que hombres que tuvieron que ver mucho en las traducciones fue William Tyndale, que dijo que Dios le diera al rey de Inglaterra, ¿verdad? Erasmo, español, creo. Beza, Estéfanos, Wycliffe, y de ahí viene el texto recibido, que vienen de los manuscritos de allá de Antioquía. Entonces que ahí tienen tres familias. La de Antioquía, que venía la Biblia correcta, de Roma, que llevaron ahí textos alejandrinos, que es establecida como la Biblia, bueno, romana, católica, y Antioquía. Pues que estas dos familias están muy apegadas. Pero como les digo, estudiando un poquito quién era Adamasio Orígenes. Adamasio Orígenes era un hombre, hermanos, que muchos fundamentales bautistas lo aceptan como si fuera cristiano. Cuando yo estuve en Arlington, ahí, que estuve ahí 4 años, había hombres ahí cristianos que decían que Orígenes era un hombre cristiano. Pero cuando estudias la vida de él, te das cuenta que fuera sido un testigo de Jehová. Pero él estudió en una escuela, la escuela de Alejandría, que fue establecida antes del Señor Jesucristo por un hombre que se llamaba Philo. Y estos eran maestros gnósticos. ¿Saben qué es la palabra gnóstico? Uno que cree en Dios, puede creer en Dios, pero Dios es esto, Dios es lo otro, cree en lo espiritual, pero no, en realidad no cree en un Dios verdadero. Dice, yo creo en Dios, pero ¿cómo me le puedo acercar? Es un Dios no conocido, es una fuerza. Y se fijan que ya vienen las películas de Star Wars, que la fuerza esté contigo, porque ellos miran a Dios como una fuerza. Orígenes miraba el Espíritu Santo como si hubiera sido una luz, se prende, se apaga, pero no es Dios, es una fuerza. Entonces que este hombre estudió bajo estos hombres. Después de Philo fue Pantanio, y de ahí Clemente de Alejandría, y ahí Orígenes tomó esta escuela, y él fue, como diría, el presidente ahí, y todos le aceptaban como si fuera la pura verdad. ¿Alguien tiene una pregunta? Ahora, también tengo aquí, hermanos, pues que hay 3. Clemente y Orígenes eran contemporáneos, ¿verdad? Sí. Pero también cómo se confunde uno, porque según Clemente y Orígenes, ahí en 2 de Timoteo 3, 16, 17, donde dice que toda la escritura es inspirada divinamente, y quiere decir la palabra de honestos, cómo ellos usaron esa palabra original para decir que la palabra era exhalada por Dios, soplada por Dios. Pero digo, ¿cómo se confunde uno por todo lo que nos está diciendo de Orígenes, verdad? Y uno cree que la cosa es tan real, hasta que sigue uno escudriñando y buscando, y uno se da cuenta que no. ¿Me entendió? Sí, completamente. Y como digo, yo tengo las escrituras y los libros que escribió Orígenes. Tengo los de Clemente de Alejandría y todos esos, lo que se llama los padres de la iglesia. Pero la Biblia dice, no le llames a ningún hombre padre. Ya está bien claro. Entonces, que no le puedo decir a Pablo padre. Pero tenemos que, el hombre por su naturaleza quiere adorar a alguien o a algo. Pues que hay 3 Biblias o líneas bíblicas. La primera es
la línea bíblica, los que creen en la palabra de Dios, antibíblica. La Biblia es un mito, es un cuento, no está inspirada, es históricamente y no es absoluta. La tercera es el que se compromete. Cree en una Biblia romana, católica, pero no tolera una autoridad absoluta. ¿Quién es la autoridad de la Iglesia Católica? Y no es igual que nosotros. ¿O sí? Me parece que está un panal de avispas grandote. ¿Se acuerdan? Y bueno, entonces cree en dos o más autoridades. Este es un pensamiento existencial. La verdad cambia. En realidad, ¿qué es la verdad? Pues la verdad es lo que yo piense y lo que yo cree. Y si te lo puedo, yo te lo voy a hacer. Es como Hitler. Esta es mi verdad. Yo estoy en contra del comunismo. Es lo que decía anticomunista, pero ¿qué es la diferencia entre el comunismo y el fascismo? Nada. No te matan los dos por aceptar, si no los aceptas. ¿Qué hace la Iglesia Católica cuando no crees y aceptas sus doctrinas y cuando están en poder? ¿No te matan? Pues ¿qué es la diferencia? Ahora, un cristiano no tiene esa autoridad de matar a alguien nomás porque aquel es testigo de Jehová, yo soy cristiano. Entonces comienzan con eso. Y ya para cuando entran ahí, ya se hizo un fiasco de todos ahí, porque yo tengo 3 Biblias. La mía es la mera y la tuya no es. También hubo un hombre que se llamaba Francisco de Encinas, que vivió durante el tiempo de Martín Lutero. Nació en 1518 y falleció en 1552. Pero él tradució el Nuevo Testamento usando el texto recibido. Eso es que era una Biblia, Nuevo Testamento en español, castellano. Yo tengo una copia de eso y lo he comparado con el texto recibido y va muy apegado. Él se la presentó al rey Carlos Magno y de primero la aceptó, pero vinieron los cleros de la Iglesia Católica y dijeron, esa es una Biblia protestante. Lo encerraron, si no hubiera sido por la gracia de Dios que Dios lo sacó de ahí, lo hubieran matado como mataron al hermano. Y el Papa Pío VII, que estuvo ahí, a ver, como 20 años, en 1800 a 1820, dijo, la Biblia es dañosa. La persona no debe leer la Biblia porque la va a interpretar mal. El único que puede interpretar la Biblia es la iglesia, pero la persona no puede, porque te va a revolver, te va a trastornar, porque ellos te dicen, se contradice y no saben lo que están hablando. Entonces que comenzamos con eso. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguien? Entonces, no va a acabar, pero miren lo que dice Salmo 12, 6. Dice, las palabras de Jehová son palabras puras, como plata refinada en oro de tierra, purificadas. Perdón, a ver ahorita. Como plata refinadas en horno de tierra, purificadas 7 veces. Tú, Jehová, las guardarás y las preservarás de esta generación para siempre. ¿Ven? La palabra preservación. ¿Ven la diferencia? Las preservarás.
Pues que comenzando con eso, yo he hecho estudios. Este más es un estudio pequeño, porque yo tengo estudiando esto como de 1977 o 78 y siempre estoy leyendo. Yo tengo Edwards, todos esos hombres, John Rice y todos esos hombres que han escrito sobre la palabra de Dios. Ahora miren, quiero que miren ustedes la diferencia. Y como les digo, yo no los voy a criticar. Ustedes pueden usar lo que ustedes quieran. ¿Entienden? Yo no los voy a paliar ni golpear. Y ustedes, como me dijo el pastor Banham, que mi palabra en la Biblia era del diablo. Y bueno, pues está bueno. Pero miren lo que dice en Primera de Pedro 2:2. Oh, y no van a dejar de ser amigos tampoco. Dice, ¿la tienen? Dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual, sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. ¿Ok? La otra dice, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahora la pregunta es, cuando uno es salvo, acepta al Señor, el Señor quiere que crezcanos en las cosas espirituales, ¿verdad? Amén. Podemos crecer en salvación. En otras palabras, podemos ir creciendo y creciendo y creciendo para ser salvos. O cuando somos salvos, somos de una vez por todas. Amén, ¿verdad? Entonces que hay un poquito de diferencia. Ahora, aquí dice leche no adulterada de la palabra, para que por ella crezcáis. Y la King James dice, si ustedes tienen en inglés, dice, as newborn babes desire the sincere milk of the word, that you may grow thereby. Y esa es una diferencia que alguien le puso algo. Pues que ahí se las dejo a su discreción a ustedes. Pero miran diferencia, ¿no? ¿O no? Bueno, entonces en Job 21:13 ¿entienden? Dice, gastan sus días en bien y en un momento descienden a la sepultura. Y la otra dice, ¿por qué viven los impíos y en paz descienden al Seol? Oye, ¿ustedes creen que uno que está perdido desciende en paz al Seol o a la sepultura? Dicen que cuando murió Joseph Stalin, que fue dictador de Rusia, dicen que estaba grite y grite con los ojos pelones y no podía hablar. Y la hija de él dijo, fue la cosa más horrible que he visto en mi vida. Cuando murió Voltaire, era un filósofo francés, también no creía en Dios, maldecía a Dios. Y fíjense, ya cuando se estaba muriendo, dijo, ay, Dios mío, dame 6 meses más para componer todo lo que he hecho. Escribió muchas cosas antibíblicas y se murió renegando, se murió asustado y descendió en paz. No descendió, no creo que descendió en paz. Dicen que escribió la Biblia de Olga,
infierno. No, ese fue Anton LaVey. No, yo oí comentarios. Hay uno que, después que estudió la Biblia para el diablo, y dice que cuando se murió, dijo, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Sí, yo sé. Pero no sé cómo se llama. Anton LaVey. Entonces, dice, pasan los días en prosperidad. La otra dice, y en un momento descienden a la sepultura. Y la King James lo dice también sepultura. Y yo creo que nomás, sí, a ver si tengo tiempo. Miren en Efesios 3:9. Efesios 3:9 dice, en Dios que crió todas las cosas. La otra dice, en Dios que creó todas las cosas. Efesios 3:9. Dice, en Dios que, dice que crió, C-R-I-O, todas las cosas. Y hay otra, dice, en Dios que creó, C-R-E-O, que eso está bien, que creó todas las cosas. Ahora miren, en Dios que crió todas las cosas por Jesucristo. ¿Alguien le puso o alguien le quitó? ¿Cómo crió Dios las cosas? A través de Jesucristo, ¿verdad? Pero ven cómo le disminuyen la persona del Señor Jesucristo, quitándosela, haciéndola un poquito ayuda, estaría. Pero si van al texto recibido donde vino la King James, dice, and to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world has been hid in God, who created all things by Jesus Christ. ¿Alguien tiene una pregunta? Bueno, hermanos, podemos sacar de aquí y allá y es el hombre. Sí, pues es el hombre, hermano, que cambia todas las cosas. Podemos sacar los versículos también que no están muy correctos en esa Biblia. Sí. Por eso nunca vamos a terminar. No. Si entramos en debate. No, por eso no quiero debates. No quiero debate, pero quiero que miren las diferencias. Porque si somos fundamentales, de acuerdo, creemos en una Biblia inspirada, una Biblia perfecta, que no tiene errores. Eso es que la pregunta para todos nosotros, ¿a cuál es? Y si usted tiene una, yo tengo otra, y pues, no, que la mía está correcta, no, que la mía está, no, que a mí no me gusta esto. Entonces, es lo que le dije a un chamaco cuando se fue a estudiar allá en Baptist Bible College en Dallas. Dije, vas a ir a una universidad cristiana que es muy liberal. Te va a quitar tu fe y tu creencia en la palabra de Dios. No, hermano, que no, Dios, te la van a quitar. Porque esos son maestros más inteligentes que tú. Y saben cómo usar filosofía y traducciones del hombre para engañarte. Eso también pasó en Arlington, ahí también. Y sí, se fue por 4 años el chamaco, vino a San Antonio, casi le destruyó la iglesia al abuelo, estableció una iglesia media mística, ¿verdad? Donde tienen servicios contemporáneos y tienen servicios conservativos. En la mañana bailan y ahí gritan y todo ahí. Y a las 11 o no sé a qué horas, servicios más solemnes, conservativos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? No te unas con personas así. Ahora, ¿son menos que nosotros? En ninguna manera. ¿Son salvos? Yo digo que sí.
Pero el diablo puede engañar a cristianos. No he engañado a varios, a Pedro, a Ananías, hasta un Pablo andaba ahí cuando le dice Dios no vayas, pues sí voy. Desobedeció a Dios. Y a la misma vez Dios lo usó de una manera tremenda. Lo único que digo es, tengan cuidado. Como los hijos de Padre Ken, él decía, brother, I'm going to university. Me echó a perder a mis hijos. Otro caso, ahorita, brother John Stanley acaba de ir por el Señor. ¿Qué pasa con su hijo? Sí. ¿Dónde va su hijo? Pues se está yendo. Dios tenga misericordia de nosotros. Pues es que nosotros como cristianos debemos de retener fundamental y no desviarnos. Yo tengo en copia, donde se puede ver que está diciendo un pastor que dice, el judío no tiene que ir por Jesucristo, no tiene que ir por la gracia del Señor Jesucristo. El judío puede guardar, mantener los mandamientos y puede ser salvo también. Eso, ya no, ¿qué? Porque en el Antiguo Testamento, con los sacrificios era únicamente la expiación. Sí. Y necesitamos la redención. Sí. Porque la expiación únicamente cubría el pecado, no lo limpiaba como ahora la redención por Cristo Jesús. Ahora, este es un hombre que a mí francamente me gusta como predica unos mensajes muy buenos y cuando se pone a predicar está tremendo, pero ya cuando cruzas cierta línea, es que hay una línea muy de herejía al verdadero cristianismo, ¿entienden? Es como entre el amor, es una división, una línea muy pequeña, que puedes amar a alguien y en un segundo lo odias. Esa es la línea. Y esa es la línea que tenemos que tener cuidado nosotros. Vino aquí un chamaco hace años, antes que me fuera yo para el seminario, que vino todo pelón porque fue a Jack House. Y le preguntaron por qué vienes pelón. Dice, porque Jack House quiere. Y dice Jack House, no puedes andar arriba de la cerca, tienes que estar de este lado. Y si te vas para allá, ya caíste. Es que ellos tenían la costumbre de andar todos peloncitos allá. Y no digo que dicen, es fariseo. Tal vez que sí, pero tienes que mantener una línea acá, en lugar que acá. Y con eso que Dios los bendiga. A ver.